Shalom, shalom, bienvenidos a la porción de esta semana. Estamos como están viendo ahí, estamos en la Parashá Vayigash, que es la número 11 de nuestro ciclo anual de estudio de la Torá. Entonces, bienvenidos a este momento especial. Desde ya decirte que si estás ahora escuchando en vivo, buenísimo, pero seguramente ya estás en el canal de YouTube Casa del Rey, donde puedes encontrar muchos más de estas porciones. Para este día, para allá va a llegar, que es básicamente el texto que nos va a hablar acerca de "y se acercó Judá". Vamos a ir rápidamente para esta ocasión, para este encuentro, a Génesis capítulo 44, el versículo 18, al capítulo 47, 27. Este es el texto de la Torá, es la porción, el fragmento que tomamos en esta semana para estudiar. Estamos bajo esta atmósfera, bajo esta energía de Vayigash, que básicamente es el acercamiento. El acercamiento, y ahora lo vamos a ver un poquito más desarrollado. Para esta ocasión también, con cada porción de la semana, acompaña una sección de los profetas, que en esta ocasión es Ezequiel capítulo 37, versículos 5 al 28. Y tenemos una parte también que estudiamos del Brit Hadashah, conocido como el Nuevo Testamento, que es Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10, y también tenemos Lucas capítulo 6, versículo 12 al 16. Son textos que complementan a la porción de esta semana. Básicamente nos vamos a mover entre el capítulo 44 y 47 de Génesis para la porción Vayigash, que es "y se acercó". Entonces, vamos a hablar y vamos a ver específicamente el tema de la palabra de la parashá. O sea, la parashá es Vayigash o Vayigash, que es "y se acercó". Entonces, vamos a hablar acerca de el acercamiento. ¿Qué importancia tiene esta parte del acercamiento? Porque básicamente estamos en la semana de esta atmósfera de acercamiento, de esta atmósfera, de esta energía, y se acercó, ¿no? Es que, ¿qué significa esto? Y yo hacía una lectura para este 2025, y siempre digo las fechas porque yo no sé cuándo estás o cuándo vas a mirar este video, no solamente los que estén hoy en vivo, sino los que puedan verlo en otro momento. Entonces, para este 2025 hacía este análisis muy importante, porque la porción nos habla de una familia, y eso es muy importante antes de ver en sí el término. Tenemos la familia, y si recapitulamos un poco la porción anterior, la Parashá Miketz, nos hablaba de José y su gran, por decir así, entrada a Egipto, por una puerta diferente a la que entró en la primera vez cuando llega como esclavo, sino que ahora él es promovido como el visir o el virrey de Egipto para una tarea muy especial asignada, que no era nada más y nada menos que la administración de los años de abundancia y los años de escasez. Él, recuerden que va a interpretar los sueños del faraón, y a partir de esta situación él va a ser promovido al visir, como visir de Egipto. Entonces, recuerden que hasta aquí no vemos una situación donde, digamos, aparece la familia. Sí, en la porción anterior se va a aparecer la familia, porque a causa de la hambruna va a tocar también la casa de Jacob, entonces ellos van a descender a buscar a Egipto el alimento. Ahí es donde vamos a tener el reencuentro, por decir así, de esta familia. ¿Por qué digo esto? Porque la porción de esta semana nos habla básicamente la continuación de este acercamiento, de este encuentro de la familia y José. Obviamente recordando que en la parashá anterior lo que hay es toda una situación donde José no es, digamos, él puede desde su posición espiritual elevado poder darse cuenta
que eran sus hermanos, pero sus hermanos no están viendo, no están dándose cuenta de ellos representando Malhut, no se están dando cuenta acerca de quién era Yosef. Entonces, después de todas estas situaciones, la parte de que José va a tocar un punto muy importante en los hermanos, en esta familia, que es casualmente como remover la situación que había pasado con él, lo que había ocurrido con el punto de ser vendido. Ahora él quiere retener a Benjamín. Y a causa de retener a Benjamín, vemos que se provoca este estado de acercamiento de Judá. Y así comienza nuestra porción. Digamos que la conexión que tenemos con la porción anterior es una situación, si lo vemos desde un lado emocional o para resolver conflictos, vamos a ver un estado de evolución, en otras palabras, de Judá, de Malhut, y lo que va a suceder es que va a haber un cambio, una redirección en Judá a causa de vivir la misma situación. Es como decir, en la vida viviste una situación difícil. No sé cómo saliste, pero en el caso de Judá, la primera situación que se le presenta con la venta de José no puede salir, digamos, a solucionar ese problema. Pero la vida, el cielo, nuevamente va a probar a Judá a ver si cómo va a reaccionar en esta ocasión, y esa es casualmente la consecuencia o la reacción de Judá en esta porción en la que estamos hoy en este encuentro, que es la Parashá Vayigash. Y se acercó. ¿Quién se acercó? Se acercó Judá. Y Judá ahora se acerca a José sin saber que es José, pero con la idea de intervenir, de mediar o de poder hacer y ustedes lo tienen aquí si lo están viendo en la diapositiva, él va a tener verdaderamente una reacción de teshuvá. ¿Qué es la teshuvá? Y por eso hablo del acercamiento, o lo que dice la parashá. La teshuvá significa literalmente el retorno. Vemos el proceso de arrepentimiento, de introspección, que es el cambio de un rumbo para volver a un estado espiritual original a Dios. Se corrigen los errores, se transforma para el futuro y más allá de una simple disculpa. ¿Qué quiere decir? En la dirección que iba Judá con la situación que pasa con José, él va por un camino. Pero en esta ocasión, donde él tiene la oportunidad de hacer algo con la misma situación, porque Benjamín iba a quedar capturado, su padre otra vez iba a ponerse mal, es mal, podía morir, es lo que dice el texto original, literal. Entonces, lo que va a hacer Judá es un cambio de dirección. Si él iba por este camino, va a tomar otra dirección, porque esa dirección es la que está opuesta a la primer reacción o decisión que él tomó con lo que sucede con José. Veamos el texto bíblico, lo que nos dice el capítulo 47, el versículo, perdón, el capítulo 44, el versículo 18. Dice, entonces Judá se acercó a él, a José, y le dijo, por favor, mi amo, permíteme que yo, su servidor, le diga algo. No se enoje contra mí, pues usted es como Faraón. Usted nos preguntó a nosotros, servidores suyos, si teníamos padre o hermano. Y así le respondimos, mi amo. Tenemos un padre anciano y un joven muchacho de su vejez. Su hermano falleció y él quedó solo de parte de su madre y su padre lo ama. Entonces, lo que va a hacer acá, en este acercamiento, es básicamente que lo que va a representar es que va a haber un acercamiento de Judá que representa a Malhut, y aquí nos vamos a ir un poquito a la explicación, representa Malhut, aquí la parte del mundo físico, este es el árbol de la vida, esta es la parte superior, y esta es el mundo de la materia o lo físico. Entonces, Judá está representando a lo físico y o a la vasija, porque recuerden que esto es la que recibe de todo lo que viene bajando, y también representa al pueblo de Israel, representa al mundo de Asia, el mundo de la acción,
Entonces, lo que va a suceder es que entre el mundo de hacia, ¿no? De la acción y el mundo de la formación, que es este, que se conoce como Yetzirah, y Yesod es este que representa José, es el carruaje de Yesod, lo que sucede, dice que hay un vórtice, hay un punto de, podríamos decir, de entrada, de conexión. Entonces, lo que va a pasar que los hermanos que están representando aquí en la parte de Malhut, y acá está José, ese vórtice lo que nos va a dar la idea, una posibilidad de afinidad en estos dos mundos. Obviamente, José tiene esa capacidad o esa visibilidad mayor de poder ver quiénes eran ellos. Entonces, lo que sucede acá es como que el mundo de la formación se va a revelar al mundo de la acción, y esto lo vemos aquí básicamente, por eso ustedes tienen ahí que Malhut se acerca a Yesod, y esto tiene que ver con la conciencia Mashiach. ¿Por qué? Porque se dice que cuando hay este acercamiento de Malhut a Yesod, Yesod va a revelarse y esta unión y este sentido de amalgamarse es como la idea de llegar a esta etapa del Mashiach. La idea de no hay dolor, la posibilidad de no ver el sufrimiento. Ahora, esto por lo general pensamos y pensamos cuando nos posicionamos en, tenemos un Mesías, ¿no? Va a venir el Mesías y nos va a salvar de todo esto que está sucediendo en el mundo, de todo el sufrimiento, todos los problemas que estoy pasando. Esa es por lo general una forma de pensamiento. Ahora, veamos un poquito esto y llevémoslo un poco a lo que tiene que ver con nuestra vida, tiene que ver con el día a día nuestro. ¿Cómo puedo llegar a esta conciencia Mashiach en el aquí y ahora, en el hoy? ¿No? Es decir, ¿cómo puedo hacer esta unión? Y fíjense que una de las maneras es pudiendo trabajar en la elección, por eso esto tiene que ver con la elección entre el enojo y la paz, entre la elección entre la luz y no entrar en estados de oscuridad, que no necesito, entre la emuná y, en fin, ¿cómo podríamos decir? La incredulidad. Entonces, fíjense que esto no es nada raro, que yo pueda elegir estar en esos estados de alegría y de felicidad, como decir, ya no habrá llanto, ni dolor, ni nada de esto, ¿no? Es como decir, ¿cómo puedo moverme en esta conciencia magia, en el aquí y ahora? Porque recuerden que la porción no solamente es lo literal, esta situación de familia, que aún nos puede tocar mucho, por eso decía, para este 2025, en esta temporada de diciembre, por lo general suelen salir a flote muchas situaciones que tienen que ver con los problemas familiares o con situaciones de personas que es su primer diciembre que van con sus fiestas o quizás el fin de año sin esa persona que falleció, ese familiar, ese ser querido, o puede ser un tiempo donde hay un montón de situaciones familiares y acá empiezan los roces de no querer estar o por qué estar en este momento cuando las cosas no están resueltas. Bueno, todo esto puede pegar y hacer esta porción sensible por la temporada que vivimos. Ok, entonces, como les decía, la conciencia Mashiach que tiene que ver con este estado de elevación, estamos hablando mucho hoy y se habla en el mundo entero, digamos, es más, está como, a ver, podríamos decir que es un término que se hizo famoso, pero también no tiene que ver con una moda, sino tiene que ver con la comprensión, básicamente, de lo que esto significa. La elevación de la conciencia es lo que estamos hablando, la conciencia Mashiach, desde llevar esta porción, no solamente a verlo desde este estado de
las situaciones familiares, cómo nos pega de cerca este acercamiento, es muy afectivo, verdaderamente cuando lo leemos decimos, wow, qué tremendo, todo este sentido de acercamiento, de perdón, de aceptación, hay mucho que podemos rescatar, pero veamos también qué nos enseña, ¿no? Porque es como decimos, es hacer este despliegue desde el Malhut, ir hacia Yesod, hacer esta unión y llegar y lograr esta idea de la conciencia Mashiach, que es la elevación de la conciencia. Es yo elijo si voy a seguir en el estado que estoy o voy a elegir ser feliz, salir de ese estado de tristeza, de miedo, de no, en otras palabras, dejar correr la luz y no retenerla, porque básicamente es eso, el permitir que la luz pueda correr en mi vida y no dejarla estancada. Por esto yo tengo que trabajar esta idea de la conciencia magía y les animo continuamente a trabajar en esto. Estar siempre en alegría, estar siempre buscando estados de felicidad. Situaciones van a venir a nuestra vida, problemas, las debilidades, los desafíos son para subir y elevarnos cada día más, no tienen que desaparecer, no van a desaparecer, pero si yo elijo darles demasiada trascendencia o no, y pasar los obstáculos y ir por próximos niveles. O me quedo estancado, y por eso es cuando dejamos estancar la luz, dejarlos estancados en el miedo, en esas vibraciones muy bajas, que tienen que ver con tristezas, con amarguras, con depresión, sino salir de esos estados. Una vez que pasé la situación, el desafío vino a mí, pero ¿cómo reaccioné? ¿Cómo lo viví? ¿Cómo estoy después de esa situación? Bueno, no, salgo de esta situación y voy a esos caminos que puedo tener oportunidades de emuna. Entonces, avancemos un poquito. El texto nos habla de que básicamente, vamos a la próxima diapositiva, porque aquí es donde encontramos la revelación de Yosef. Y fíjense que el texto nos habla, en el capítulo 45, el versículo 1 de Génesis. Recuerden que estamos en Génesis, en Bereshit. Capítulo 45, versículo 1, dice: Yosef, no pudiendo contener sus emociones ante los presentes, ordenó: hagan salir a todos de mi presencia, y no quedó nadie con Yosef. Entonces lloró en voz alta, lo oyeron los egipcios y lo oyó la casa de Faraón. Y dijo Yosef a sus hermanos: yo soy Yosef. Y aquí es donde vemos, dice: vive mi padre aún, pero sus hermanos no podían responderle porque estaban desconcertados ante él. Entonces dijo Yosef a sus hermanos: por favor, acérquense a mí, y ellos se le acercaron. Bueno, básicamente veamos acá lo que tenemos, porque en este acercamiento de Judá, como vimos anteriormente, acerca de lo que significa, ¿no? Este aspecto de rectificación, es pasar lo que vive Judá, de esta traición a un estado de amor incondicional. Ahora José es movido por toda esta situación y él decide rebelarse, ¿no? Y vuelvo a decirle, si lo vemos por este lado, puede ser algo muy emotivo, pero también veamos cómo, qué significa esto, ¿no? Porque aquí vemos que Egipto, adelante a los que están entrando. Entonces, fíjense que Egipto va a representar como esa parte de la recepción, el recipiente, el cli, lo que se llama la vasija. Va a representar la vasija que va a contener a la luz divina, que casualmente Egipto se convierte en esto porque necesita integrar esta parte espiritual con lo material. Entonces,
en Egipto se da toda esta situación donde José se va a dar a conocer, pero es como decir, Egipto no sabía que tenía la luz divina, por eso el encuentro, y ahora lo vamos a ver, la conexión que encontramos acá en el plan de Dios, del Creador, es la manifestación directa de la Yejiná, y así podemos ver en esta revelación a sus hermanos la idea de muchas veces nos encontramos en medio de Egipto. Recuerde que Egipto es Misraín, es la limitación, es la estrechez. ¿Cuántas veces estás en esa situación? No necesariamente tiene que ser algo relacionado a lo material. La limitación tiene que ver con no expandir nuestra conciencia, no estar viendo la posibilidad de resolver o no tener la capacidad de resolución de situaciones, porque la vasija está no pudiendo contener todo eso. Entonces, Egipto está siendo en ese momento el recipiente de esa luz divina, a que encontramos la conexión por medio de la revelación de Yosef delante de sus hermanos, pero también esto va a llegar al faraón, por eso ahora viene una serie de situaciones que se desencadenan a raíz de la revelación de la Yejiná, de esto que tiene que ver con la conexión, con Yuge Bajei, tiene que ver con la manifestación del plan. Fíjense que el texto nos plantea en el versículo 3, el que estaba leyendo recién, que dice que José se da a conocer a sus hermanos. El texto dice, el versículo 4, perdón, dijo entonces José a sus hermanos, por favor, acérquense a mí. Y ellos se le acercaron, les dijo, yo soy José, su hermano, a quien vendieron a Egipto, pero no se aflijan. Versículo 5, fíjense que esta es la parte de la idea de la preservación, y esto tiene mucho que ver con nosotros. Fíjense la figura de esta situación familiar literal que podríamos decir que nos plantea la Torá. ¿Cómo esto llevarlo a tu vida? ¿Cuál es esa situación en donde te encontrás en medio de Egipto de la limitación, pero que ahora la luz se va a reflejar, se va a manifestar de tal manera, y a la revelación de Yosef, de Yesod, es casualmente traer luz de la situación que se estaba viviendo, que no era otra cosa, y lo dice el texto, que para preservar la vida, dice José, me envió Elohim delante de ustedes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la revelación de Yosef, de Yesod, tiene que ver con básicamente cuántos momentos en tu vida quizás has estado has vivido momentos donde has sentido que las situaciones, los desafíos, los retos, los problemas han querido estar por encima. Es como decir, ha habido situaciones en la vida donde no entendiste, pero básicamente el concepto no es entender, sino que no aceptaste. Cuando muchas veces como seres humanos declaramos que no entendemos lo que está sucediendo en nuestra vida, no es básicamente que no entendemos, es no aceptamos, y esto nos conecta con la porción anterior y las anteriores, entendiendo que la vida de José, como también estuvimos viendo las porciones más atrás de Jacob, que la clave estaba en la aceptación, en tener una vida de aceptación. ¿Esto es conformismo? No. Es, acepto la situación que estoy viviendo, pero hago un efecto como de trampolín, donde de ahí yo tomo el envión, tomo esa fuerza y salto hacia otro momento en mi vida. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, que lo que está sucediendo es que nos estamos encontrando con momentos que la vida nos da como oportunidad, esos desafíos, esos problemas, esas situaciones, para que nosotros entremos en ese estado de aceptación, de decir, bueno, esto no lo esperaba en este momento, cómo se dieron las cosas, pero esto puede ser la clave o puede ser la punta que yo pueda
encontrar, por decir así, ese estado de darme la posibilidad como plataforma para ir a un próximo nivel. Esa puede ser básicamente la idea. Entonces, ¿qué es lo que significa la vida de José o Yosef y lo que le está diciendo a sus hermanos en las revelaciones? Tranquilos, no se pongan mal. Y él está diciendo, en otras palabras, fíjense cómo yo trabajé esta parte de la aceptación, ahora ustedes entiendan y entren en esta aceptación, no en no entender, porque en realidad entender muchas veces, por decir entender, es como hay situaciones donde no encontramos lógica a lo que estamos viviendo. Pero sí podemos entrar en esos estados de aceptación donde acepto lo que estoy viviendo, pero ese va a ser mi plataforma para hacer ese salto cuántico, para hacer ese salto hacia donde tengo que ir, para ese próximo nivel donde me espera. De hecho, de esa manera no podría estar José hablándole vestido con ese ropaje egipcio, con esas ropas con las que estaba vestido, en el puesto que estaba cuando años anteriores veíamos a un José que estaba en la cárcel en una condición difícil, podríamos decir, muy extrema, o sea, opuesta, perdón, a lo que era en el momento que se encontraba. Entonces, lo que está haciendo José es hablarles acerca de esta posibilidad de aceptación. Porque la posibilidad de aceptación es la que te va a llevar a ser promovido, a encontrar esos próximos, como digo, saltos cuánticos o esos próximos niveles en tu vida donde nunca lo imaginabas. José podría haber dicho de una persona muy elevada, con una gran revelación, podría haber tenido una idea, pero no en el sentido de qué iba a pasar con su vida. Pero de pronto, después de todo ese proceso que él va a vivir, él va a entender que no tiene que ver con sus méritos en sí, que no tiene que ver, sino tiene que ver con el plan que estaba para su vida. Y la pregunta que te podrías hacer en este momento es, ¿cuál es tu plan? O sea, hacer un llamado al Creador, al cielo y decir, ¿cuál es mi plan? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo me uno al Tikkun Olam, a la reparación del mundo? ¿Cómo lo hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y en ese momento donde estás incluso quizás en tu peor momento, en esa situación que podemos llamarle complicada, puede ser la que esté generando el destrabar ese próximo momento en tu vida de despliegue, de salto. Bueno, no lo sabemos, pero en el caso de Yosef, esto sucedió. Muy interesante y nos lleva a pensar mucho. Voy a continuar, no me quiero quedar en estos conceptos porque quiero, en otras palabras, trabajar un poquito los diferentes temas que nos están planteando la porción para poder ir haciendo un hilo de todo esto en esta temporada, como yo digo, que es muy especial, diferentemente, o sea cual fuere tu creencia, lo que festejas y demás, pero siempre el mes de diciembre en el calendario gregoriano es muy especial, un tiempo de mucha reflexión, de balance y también, como decimos, dentro del calendario hebreo, hemos salido, mejor dicho, del mes de Kislev, que es un mes de muchos milagros, hemos entrado al mes de Tebet, un mes de lograr, o sea que estamos hablando de esta porción dentro del mes de Tebet, que es un mes de logros, ¿no? Como tiene que ver con la constelación de Capricornio. Entonces es un mes donde vamos dando paso a paso manifestación de aquello que venimos trabajando en nuestra vida. Por esto lo que hablaba de la revelación. Ahora, acá nos encontramos con la reunión familiar, porque ya acá acabamos de ver en el capítulo 45 qué ocurre este ya encuentro y la revelación de José. Entonces, en esta reunión que ocurre familiar, es básicamente la llegada de Jacob a Egipto. Esto tiene que ver con la unificación de la Sefirot, en otras palabras, es la idea de reunir a las almas en un espacio de protección. Y ahora lo vamos a entender un poquito cuando hablemos de Goshen, que es un lugar clave, o Gosén, quizás lo conocen. Es muy interesante explicar esto porque, fíjense, que va a ser clave que entendamos esto
esta porción, el lugar geográfico incluso, nos va a dar la idea, y vamos a ver ahora el concepto espiritual, porque las próximas porciones, o mejor dicho, el próximo libro, el de Shemot, donde vamos a estudiar, que va a ser en el próximo año, en el 2026, o sea, en la porción que viene Vallejí es la última de el Sefer Bereshit. Y en el 2026 vamos a iniciar el 2026 vamos a iniciar con la semana de la energía de Shemot, que es una energía que nos habla de la salida, de entender lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel, que estuvo muchos años. Entonces, entre esta porción y la que viene de esta semana, que es Vallejí, es donde nos habla de todo lo que vive el pueblo en Egipto, pero en el 2026, que tiene que ver con un año que nos marca de fuerza, de inicio, vamos a comenzar con Shemot y la salida de Egipto. Muy interesante hacer toda esa lectura. No tenemos el tiempo ahora, pero se los dejo para pensar. Muy bueno la idea. Pero todo esto tiene que ver con, está relacionado con esta parte geográfica. Y fíjense que habla de la unificación de las 10 sefirot, que estamos hablando que es el árbol de la vida, acá tenemos las 10, todas estas dimensiones, y eso es lo que representa esta reunión familiar, ¿no? Es como decir, otra vez todos juntos, unidos, siempre con la idea de seguir haciendo correr la luz con un mensaje a través de los tiempos, que no solamente tiene que ver con un sentido literal, sino con, como siempre digo, hacer correr un mensaje, ¿no? Como esa luz a través de cada temporada del mundo. Y cuando Jacob llega a Egipto, en el capítulo 46, el versículo 1, primero él va a consultar, ¿no? Y me parece muy interesante este fragmento, 46, 1 al 4, versículo 1 al 4 de Génesis, dice, entonces Israel se puso en marcha con toda su hacienda y llegó a Beersheba, donde ofreció sacrificios al Elohim de su padre Isaac. Elohim le habló a Israel en visiones de la noche y le dijo, recuerden, le habló a Israel, recuerden todo el cambio de nombre, todo lo que venimos estudiando, y por las dudas, si decís, uy, no sé de qué se está hablando o no estoy entendiendo, las porciones anteriores las podés encontrar en nuestro canal de YouTube, Casa del Rey. Lo repito para que puedas conectar esto y no en algún momento ir hacia allí. Entonces, Elohim habló a él en visiones de la noche y le dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, aquí estoy. Aquí estoy. Le dijo, yo soy el Elohim de tu padre, no temas descender a Egipto, pues allí te estableceré como una gran nación. ¿Cómo podía Dios en Egipto establecer como una gran nación en ese lugar, ¿no? Ese lugar porque recuerden que representa la limitación, representa lo más bajo, el descender, es como decir, estabas allá arriba, re elevado y de pronto te vas abajo, ¿qué pasó? Hay una situación que me llevó. Siempre se tiene en cuenta que cuando ocurren estas situaciones que le pasa, como le pasa a Jacob, le pasó a Abraham, que tienen que descender a Egipto es para reparar algo, ¿no? Eso es muy interesante tenerlo presente. Entonces, le dice, yo ahí te voy a establecer como una gran nación. ¿Por qué Dios va a formar a lo más bajo, va a formar la nación de Israel cuando lo podría hacer en otro lado? Pero bueno, vamos siguiendo la idea, ¿no? Es como decir, a veces se tienen que hacer estos momentos de descender para después elevarnos y hacer ese salto, ¿no? En la vida. Entonces, el versículo 4 dice, yo descenderé contigo a Egipto. Habla de la compañía, el respaldo, de estar ahí. Y yo sin falta te haré subir también, y Yosef pondrá su mano sobre tus ojos. Entonces Jacob se levantó y déjeme que vea acá. Entonces se levantó de Beersheba y los hijos de Israel llevaron a su padre Jacob junto con sus hijos y sus esposas en los carros de Faraón que había enviado para transportarlo. Bueno, toman sus rebaños, todo lo que tienen
y se los lleva. Bueno, ahí encontramos entonces que él desciende, hace esta consulta si debía descender o no a Egipto. Acá se le hace la promesa de que a partir de descender en este lugar bajo, Dios iba a levantar esa nación que había prometido a Abraham y de volver a la tierra, porque eso está claro. Entonces él dice, yo te voy a hacer subir también. Vas a bajar, pero también te voy a hacer subir. Presten atención la figura. En los momentos donde parece que estás allá abajo, no solamente vas a quedar ahí, es también para de ahí hacer ese efecto trampolín y subir y elevarte y pasar a otro punto. Entonces, en el capítulo 47, y avanzamos un poquito, encontramos que Jacob se va a encontrar con Faraón. En ese encuentro, él hace una expresión, porque le pregunta, ¿cómo han sido tus días? Vamos específicamente al texto, si no nos perdemos. Capítulo 47 de Génesis, versículo 7, dice lo siguiente. Entonces Yosef trajo a su padre Jacob y se lo presentó a Faraón. Y Jacob saludó a Faraón. Faraón le preguntó a Jacob, ¿cuántos años tienes? Jacob respondió, mis peregrinaciones ya llevan 130 años. Pocos y malos han sido los años de mi vida y no han alcanzado a los años de la vida de mis padres, a los días de su residencia temporaria. Bueno, lo que le está diciendo Jacob es por ahí, en algunas interpretaciones se dicen que es el primero en introducir todo el sentido de la enfermedad, ¿no? Por la expresión, por lo que pasa después en el final, cuando habla de la muerte de Jacob. Pero aquí muchos dicen también que es como que el patriarca se está quejando por lo que ha vivido en la vida, ¿no? Y ya sabemos todo lo que implica la queja y demás. Pero hay otras opiniones que dicen que cuando habla de esos pocos y malos, primero se hace referencia a que lo que está haciendo Jacob al descender a Egipto y expresar estos 130 años, se dice que son los 130 años de Adán, en esta separación que tiene con Eva, en el momento de desconexión. Entonces lo que hace Jacob es un sentido de tikkun y de conectar, porque también es como que la humanidad, ¿no? Hablando de este primer Adán, es como el Adán Rishon, es como la separación de la humanidad. Entonces lo que hace Jacob es un sentido de tikkun, de reparación, no es que está diciendo en un sentido de queja, sino que está diciendo, las situaciones, los desafíos de la vida son pocos. Casualmente pues, llevándolo a esta idea de cómo ves la vida, de cómo te planteas tus momentos y decir este momento de incorporo la aceptación, porque de eso estuvo marcada la vida de Jacob. Incorporo estos momentos de aceptación en mi vida, en los momentos que ocurren las situaciones, circunstancias, desafíos, y ahí es donde se puede ver este sentido de reparación. Entonces está diciendo, el mundo de los desafíos son pocos, ya que estando o haciendo un trabajo espiritual, las pruebas son pequeñas. Entonces, el punto es si nosotros les damos la idea de trascendencia a esos problemas. Entonces ahí es donde me quedo anclado en vibraciones muy bajas, como decía, como miedo, como tristeza, donde estoy en puntos de no puedo salir y obviamente es como que pareciera que algo está estancado y esa luz no corre. Al comienzo decía, es la idea del flujo de la abundancia, del sustento, que es la Shefa, corriendo en nuestra vida. Cuando eso está estancado, obviamente que no corre, no fluye, es como una cañería que está cerrada. Entonces, eso es lo que está expresando Jacob. Sí, son situaciones difíciles, pero son pocas. Esa es la idea que plantea Jacob en esta idea de, al descender a Egipto, lo que va a suceder. Entonces, bueno, él desciende, hay esta unión, como decíamos, una idea de reparación, de tikkun, de unificación de las sefirot. Y aquí es donde encontramos en el capítulo, volvemos al capítulo 46, donde se establece un lugar. Y esto quiero que prestemos atención porque básicamente es a lo que, uno de los últimos temas que quiero compartir con ustedes hoy.
en cuanto a este lugar y lo que significa. Es un lugar de protección divina, un lugar de transición espiritual. Quiero que presten atención a esas palabras que dice la diapositiva, porque a partir de ahí lo vamos a poder entender. Perdón, lo vamos a poder entender un poquito más. Entonces, capítulo 46 de Génesis, versículo 28 y 29, dice así. Envió a Judá delante de él, a lo de Yosef, para organizar los preparativos para Goshen o Gosén. Arribaron al distrito de Gosén. Entonces es el lugar o la región del delta del Nilo. Cabe aclarar, es un lugar tremendo, hablando en función que se cree que era el lugar más próspero. Y el versículo 29 dice lo siguiente: José preparó su carro y se fue a Goshen al encuentro de su padre Israel. Se presentó ante él, se echó sobre su cuello y lloró mucho sobre su cuello. Bueno, el lugar para ellos separados era Goshen. Entonces veamos lo que nos menciona la Torá, que no solamente es un lugar físico, porque obviamente, como les decía, es el delta del Nilo, que es un lugar de abundancia, sino que es un lugar de protección y de transición espiritual. Es donde el pueblo prospera, porque prospera grandemente, estaba separado de todo lo que tenía que ver con, podríamos decir, la idolatría de los egipcios, pero también tengamos presente que esto no solamente es un lugar físico, veamos cómo esto también tiene que ver con ese gosén espiritual. Y acá me gustaría que prestemos atención porque a veces quiero que no nos vayamos de vista de esto. Estamos en Goyen, en un lugar de protección divina, muy lindo, con mucha abundancia, pero no deja de ser Egipto. Quiero que presten atención y recuerden todo el tiempo eso mientras vamos desarrollando toda esta parte. Entonces, ¿qué representa este Gosén, aún el Gosén espiritual? Representa la comodidad, ¿no? Representa el compromiso, nos recuerda la necesidad de seguir avanzando hacia la verdadera tierra prometida. Entonces, en otras palabras, ese gosén espiritual, a veces nosotros nos podemos quedar eternamente sin acordarnos que teníamos una tierra. Esto lo vamos a ver en las próximas porciones, cuando el pueblo se acuerda, porque a causa de lo que está viviendo, se acuerda recién que tenía que avanzar, ¿no? Que había una promesa de una tierra prometida para ellos porque ellos estaban en un lugar que no era de ellos, ¿no? Que era una transición. Estaban bien, estaban cómodos, pero era transición. Entonces, a veces, aún dentro de lo que tiene que ver con esta idea de gosén espiritual, es quedarnos en esas posturas de que estamos bien, aunque sea insuficiente. Porque aunque estaban en Gosén, que había abundancia, que había protección, todo eso no significaba, no se debían olvidar que igual seguía siendo insuficiente porque estaban en lo bajo, estaban en la estrechez. Recuerden que a veces dentro de lo que son nuestras limitaciones, nosotros estamos bien, pero necesitamos un movimiento, como decía recién, y esos son los retos, los desafíos, que es lo que vamos a ver en las próximas porciones, cuando empieza el momento de que hay un faraón que no conoce al pueblo. Entonces aquí es como que empiezan los desafíos, los retos. ¿Para qué son? Para hacer un salto cuántico, para que ellos vivan la liberación y vayan al desierto y sean establecidos como nación y demás, y es lo que vamos a estudiar próximamente. En otras palabras, si no conoces estas historias o no escuchaste, es para que no pierdas el hilo, todavía tengas expectativa y sigas estudiando con nosotros este tiempo y aprendiendo un poquito más de lo que esto significa. Pero bueno, solo para ejemplificar, lo que está pasando acá es como básicamente lo que dice la diapositiva, es transición espiritual. Ahora, ¿qué significa Goshen o Gosén? Dentro de lo que significa esta protección o separación divina, es apartado, primero, Dios aparta al pueblo de Israel de las plagas. Eso hace referencia al cuidado. Y también lo preserva en ese mundo de idolatría, por decir así. Hoy podés estar en momentos de limitación,
donde aún se le puede llamar también idolatría. Idolatría, recuerden, no estamos hablando de un sentido literal, de algo que podamos decir, algo físico, aunque puede implicarlo. Idolatría básicamente es cuando le das el poder a algo externo que gobierne en tu vida y no trabajar desde lo interno. O sea, cuando trabajamos en los conceptos de Muná, que son fe y demás, y confianza, tienen que ver con la idea de trabajar y generar eso. Por esto hablaba acerca de que cuando estás en el reto, en el problema, en el desafío, no busques afuera, sino que estés buscando internamente, que estés buscando en el creador y en todas las funciones que podamos tener internas de dar la posibilidad de salir de esos estados vibratorios bajos, de esos miedos, de todas esas situaciones, para que puedas ir a otros estados, pero siempre generando desde vos o desde lo que podés tomar, pero no dar el poder afuera que pueda resolver tu situación. Eso es básicamente la idolatría. Esto no quiere decir que no tengas una orientación, no estamos hablando de eso. Estamos hablando cuando damos la confianza total a algo externo, ¿no? El poder, que algo nos controle. Por ejemplo, un ejemplo de esto de idolatría puede ser el dinero, que mientras tenés esa seguridad, estás tranquilo porque has depositado tu confianza en lo que podés tener. Y cuando eso no sucede, ahí es donde tambalea la vida, ¿no? Entonces, que ese ejemplo nos puede dar la idea de esa idolatría. Porque vuelvo a decir, no veamos solamente en un sentido literal, como nos plantea la historia de la Torá, sino veamos esto cómo lo puedo llevar a otras esferas. Luego, Goyen también tiene que ver con abundancia y sustento, era una tierra fértil, era ideal para pastorear, o sea, se dice que en los comentarios de la Torá dice que, en otras palabras, cuando le dice que se acerque, que se adelante, era en realidad que vaya preparando la casa de estudio de Torá, porque Goyen se va a convertir como en esa idea de instrucción, ¿no? Dentro de la limitación. Instrucción, esa es también. Porque la idea del pastoreo era como alguien que va a orientar a esas ovejas por dónde debían ir a buscar el alimento. Entonces, haciendo referencia a la instrucción, ¿no? Entonces aquí es donde los israelitas se van a multiplicar, se van a prosperar y aquí se cumple la promesa, porque aunque están cómodos, todo muy lindo, pero hay que salir de ahí, ¿no? Entonces, también es un lugar no espiritual, en cierta manera, podríamos decir entre comillas, porque aunque está bendecida el lugar, no era la tierra prometida. O sea, es un lugar de comodidad, aún hablando de lo físico o de lo espiritual, muchas veces estás en esos estados de comodidad donde no conviene quedarse allí, sino avanzar. Está buena que sea transición, pero vamos por más. Entonces, podría haber sido un lugar donde impedía el crecimiento del pueblo y la realización verdaderamente del propósito, porque si bien ellos crecieron allí y fueron resguardados y demás, pero la idea no era quedarse ahí. Entonces, vamos viendo esto y andar relacionándolo con tu vida. Entonces, como es un lugar de transición, es de donde los israelitas van a salir de Egipto y simboliza esa fase necesaria para pasar a la verdadera liberación o libertad. Es la preparación para un viaje final, ¿no? En otras palabras. También tiene que ver con un lugar de compromiso y algunos sabios dicen que Goyen es como una idea de una advertencia contra quedarse demasiado tiempo en estados a ver, como decir, como que estoy bien acá, ¿no? En este punto, estoy cómodo y no buscar más allá en esa conexión que yo pueda tener. Como decía anteriormente, pasar de esos estados de conformismo, sino un estado de aceptación, pero saber que no es el último estadio, que todavía tengo un camino por recorrer. Eso está muy, muy interesante. Entonces, Gosen, en otras palabras, nos enseña sobre la confianza, la dependencia, porque era un tiempo donde el pueblo estuvo verdaderamente, digamos, tranquilo ahí,
pero que hubo que mover ahí un poco la situación, y lo vamos a ver en las próximas porciones, para salir de ese estado en que estaban tranquilos a la liberación. Ahora, avanzamos un poco ya para ir terminando en esta porción, si no se nos hace muy extensa. Vamos a ver acerca de la hambruna que se encuentra en esta parte, porque aunque llega al pueblo, vamos a ver un poco la gestión, lo que significa la gestión de José y la rectificación de los recipientes para recibir la abundancia. O sea, ¿qué tengo que aprender acá? ¿Qué me enseña José, la historia de José? ¿Qué clave me da? Porque acá yo quiero hablar sobre una lección, una ley universal que muchas veces se ha conectado con la parte religiosa, pero quiero que veamos el diseño porque nos va a dar una clave, y más si querés emprender negocios, si querés ser una persona abundante, una persona donde corra la yefa en tu vida. Esto tiene que ver también con la idea de lo que se conoce como el Or Joser, que nos habla de cuando la luz que sube, luego baja, o sea, la idea de la devolución, el Or Joser tiene que ver con la luz retornante, el devolver de lo que ha sido soltado para nosotros, o sea, lo que baja de las esferas superiores, del cielo, del Creador, hacia nosotros, al mundo físico, lo devolvemos. Y eso es básicamente lo que José conocía, y esa es la clave del éxito para Egipto. Entonces, José lo que va a hacer es convertirse en ese gestor de poner en acción una ley que aparentemente los egipcios no conocían, y de esa manera, con esa gestión, poder tener abundancia para los momentos de escasez. Creo que ahora sería nos costaría mucho trabajar todo el concepto, pero lo voy a decir básicamente, lo voy a tratar de explicar en unos 5 minutos, la idea de lo que se plantea como, lo que se conoce como, y el que quiera saber más de esto, les animo que pueden entrar a preguntar por la Escuela Merkabah, porque aquí lo van a aprender mucho más de lo que yo les pueda explicar en menos de un minuto. La idea de esta luz retornante, de esta devolución, porque fíjense que esto lo encontramos en el capítulo 47, en el versículo 24 y 25 de Génesis. Si me acompañan, lo vamos a ir entendiendo un poquito más qué es lo que sucede en medio de la hambruna, lo que sucede en Egipto. Si me acompañan, dice lo siguiente. El versículo 24 dice: de los productos deberán entregar, perdón, vamos a leer del anterior para tener como una idea, un poquito más de lo que está hablando. Dijo Yosef al pueblo: miren, yo ya les he comprado a ustedes y la tierra de ustedes para Faraón. Aquí tienen semillas, siembra en la tierra. De los productos deberán entregar la quinta parte a Faraón, y las otras 4 partes serán suyas como semillas para el campo y para alimentarse ustedes, y la de sus esclavos de sus casas para que coman sus niños. Mas ellos dijeron: has salvado nuestras vidas, que hallemos tu favor, amo, seremos sirvientes de Faraón. Entonces, ¿qué es lo que dice José? Aquí aparece el concepto de contracción y expansión, que se conoce lo que sucede en el Sinsun, que lo que hace Dios para la creación, al contraerse, siempre explico que es como decir con tu panza, ¿no? Hacer esta idea, que cuando encogemos la panza, es como que quedar ese vacío. Entonces, eso cuando haces muchos que están frente al espejo y contraen la panza para ver cómo quedaría, bueno, esa idea de contracción que queda como ese espacio vacío, eso que hizo el creador para dar a luz la creación, es lo que sucede continuamente en nuestras vidas. Es decir, a ver, ¿cómo es esto? Bueno, básicamente la contracción son esos 7 años
de, de vacas flacas o escasez. Y la expansión son los 7 años de las vacas gordas y la abundancia. O podríamos decir también el otro sueño en Faraón, que eran las espigas. Entonces, ¿por qué este concepto? Bueno, porque lo que José hace es aplicar una ley universal, conocida como diezmo, que en algunos lo relacionan con en la parte religiosa, pero es importante que entendamos el concepto. La idea de esta, podríamos decir, luz retornante, el Orjosel, la luz que vuelve, que devuelve, y esto lo encontramos continuamente, es que básicamente en tu vida vas a vivir momentos de contracción y de expansión. Vas a vivir momentos de escasez y vas a vivir momentos de abundancia. Esto lo dice el Brija de allá, el Nuevo Testamento, cuando habla el Rab Shaul, el apóstol Pablo, habla de sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Porque todos vivimos esos momentos para ver nuestras reacciones, para ver cómo trabajamos, administramos nuestra vida, para casualmente salir ilesos, básicamente en los momentos de contracción, porque en los momentos de abundancia parece que todo está bien, pero en los momentos de contracción, bueno, esa es la clave. ¿Qué hago para que en los momentos de escasez yo pueda estar bien? Bueno, el concepto de 7-7 que encontramos básicamente tiene que ver con el 7, tiene que ver con un ciclo, tiene que ver con plenitud, pero cuando hablamos de salir de ese estado de 7, que es lo que encontramos acá, entre lo que se conoce como Malhut y eso, lo que José hace es llevar esta idea de salir de ese ciclo de 7 e incorporar el 10 en el árbol de la vida es Keter, y luego hacer una idea de llevar un espacio que podríamos decir como darle un 10-9 y posicionar, acá estoy hablando de la esfera superior, estoy hablando del arriba, el cielo. Entonces, este espacio que queda acá entre lo que conocemos como esta parte del árbol acá posicionado y esto acá arriba, es como básicamente entre el 10 y el 9, es como que queda un espacio. Ese espacio es lo que te preserva, es el diezmo. Porque lo que José le dice es, ustedes, de todas estas semillas, van a dar la quinta parte y las otras 4 partes quedan para ustedes. Es como decir, de tus 100, el 90 lo vas a separar, aunque básicamente se tomaba para esta ocasión como un 20, pero tomando la idea del 10, se toma de ese 100 sacas un 10. Ese 10 es el que te preserva para los momentos de la contracción. Vuelvo a decirlo, algunos pueden trabajar esto como desde una postura de religiosa, pero cuando lo vemos desde esta idea de ley universal y lo pones en práctica, es una clave para el éxito, para personas que tengan negocios, para personas que estén o en su vida lo pueden evidenciar. ¿Por qué? Porque el 10 es como salir de esa esfera de 7 es como estar por encima de lo natural. Eso quiere decir que estás por encima también de las constelaciones, por esto hablábamos antes de esa conciencia Israel, eso que está por encima, que no se rige solamente por lo que las constelaciones puedan decir, sino que haces un trabajo de estar por encima de lo que pueda estar determinado aún por el plano astral. También tiene que ver con, y fíjense, muy interesante esto, que aunque parece algo literal, el separar este 10, esta quinta parte como hizo hacer José, lo que sucede es que ese 10 lo que me ayuda es a trabajar también la parte emocional, lo que se conoce como el mundo de la formación, Serampín, la parte emocional de nuestra vida. ¿Por qué digo esto? Porque casualmente el diezmo que yo llevo a Keter en tiempos de contracción vuelve a mí para que yo pueda experimentar la contracción sin dolor. ¿Qué quiere decir? El momento de escasez lo vas a pasar, pero no lo vas a sufrir, porque vas a tener todas las herramientas y principalmente vas a trabajar
esta idea de los resultados en medio de la contracción. ¿Por qué? Porque el diezmo viene a ser como esa separación, es como santificar, por decir así, tomar ese ejemplo, ese término, es como dar ese 10, es como una idea de elevación. Lo vas a elevar y eso que vos elevás va a hacer que todo lo que te queda restante esté multiplicado. Básicamente es eso, no tengo más tiempo para explicar esto de manera, pero les aseguro que en cada porción, no en todas, pero en muchas de estas porciones que estamos estudiando de la Torá, tenemos estos momentos donde se repite la idea de el maser, que se conoce como el diezmo, se habla de la luz retornante, que es la preservación de eso que de lo que se devuelve, es para preservarnos, para, vuelvo a decir, darnos la idea de estar tranquilos en medio de la escasez o en medio de la contracción. ¿Qué no es, en otras palabras, lo que dice el texto que hace, lo que hace José? Y fíjense porque el versículo 20, ya les digo, el versículo 25, de ahí de Génesis 47, dice, ellos dijeron, nos ha salvado la vida o ha salvado nuestras vidas que hallemos tu favor, amo. ¿Qué quiere decir? Salvaste la vida. O sea, esta ley que pusiste en práctica, esta gestión que hiciste, nos llevó a entender que en momento de la escasez no hubo necesidad de estar mal, de sufrirla, porque tuvimos para pasar este momento de contracción. Y el texto, perdón, el texto de 27, el versículo 27, perdón, versículo 27, del capítulo 47 de Génesis dice, Israel se asentó en la tierra de Egipto, en el distrito de Goshen, y tomaron posesión allí y fueron prolíferos y se multiplicaron mucho. Y así termina nuestra porción. ¿Qué puedo aprender de acá, aparte de todo lo que hemos hablado ya? En este momento de reflexión es recapitular básicamente todo lo que hemos visto. Y es, primero, el deseo verdadero de hacer esos saltos en nuestra vida, de no quedarnos en la comodidad de lo que es transitorio. La importancia de tener esos momentos en nuestra vida de cabaná, de introspección, la importancia de recibir la luz de Dios, o sea, con un corazón realmente puro, sincero, decir, yo quiero más, quiero del Creador, quiero un momento nuevo en mi vida, quiero un momento de crecimiento espiritual. Y esto no tiene que ver en sí con religión, sino cómo puedo crecer en mi vida espiritual. Y mucho del crecimiento espiritual tiene que ver con encontrarme yo misma, lo mío, o sea, ustedes, en el caso del varón, todos tener esos momentos de encontrarnos, de ir hacia nosotros. Y esto lo venimos viendo en las porciones. Y esto hace que una vez que yo trabajo esa luz en mi vida y trabajo esos estados de pureza y trabajo de desarrollo espiritual, lo que yo hago, en otras palabras, es poder llevar una idea de ir por más en la vida y cumplir con mi asignación y trabajar para la rectificación del mundo. ¿Por qué digo esto? Porque esto podría ser parte de la parte reflexiva de la vida de José. La vida de José nos viene enseñando eso. Una persona que decide ponerse en estos estados de aceptación y se convierte su vida y puede entender, puede llegar, porque el texto lo leímos, el texto de la Torá, que él le dice a los hermanos, tranquilos, entendí que esto era un plan, era parte de mi asignación y por eso estoy acá. Entonces, ahí se da cuenta que él puede hacer un aporte al mundo, esa es parte de su rectificación y de lo que puede colaborar. También algo que podemos reflexionar es que en medio de todos los sufrimientos, los desafíos que vengan para nuestra vida,
todo esto va a ser para elevarnos, para hacer ese estado, esa idea de trampolín para pasar a un próximo momento en lo que concierne a nuestra vida. Y luego tiene que ver con el mundo venidero, el Olam Jabá, el mundo por venir, no sé cómo le llamen. Que esta es la figura, casualmente, la porción de esta semana, es la figura de la era mesiánica, donde se reconcilia, o sea, es como una idea de reconciliación y unidad entre estas dos dimensiones. Como les decía, cuando Malhut se va a unir a Yesod, esto implica la conciencia Mashiach, implica la idea del mundo por venir, donde aún nosotros podemos trabajarlos en el aquí y ahora, como les decía, el traer a nuestra vida estos estados en la expansión de la conciencia. Yo puedo empezar a trabajar esos estados de alegría, felicidad, y la Torah nos habla todo el tiempo, Misba Gedol Alio Besimha, que dice el gran mandamiento de estar alegres por sobre toda situación. Los retos van a venir, las contracciones, los momentos de escasez van a estar, pero todo depende de cómo yo reacciono y aplico todas las herramientas conectadas a la energía de la Torah, todo lo que tengo a mi mano para poder realizar y vivir una vida, no sé si más efectiva, pero por lo menos teniendo presente que lo que vivo tiene que ver no solamente para mi disfrute, para mi realización, sino también para lo que puedo hacer por el mundo entero. A veces muchos dicen, es imposible hacer algo por el mundo. ¿Cómo lo hago? Sí se puede. Arreglando tu mundo y a partir de ahí viendo cómo podés, con lo que tenés, reflejar esa luz, y a partir de cumplir tu asignación ya empezás a trabajar en ese tikkun olam. O sea, el punto no es solamente llegar a tu realización, el punto es hacer un aporte al mundo a partir de lo que estés trabajando en tu vida. Espero que la porción Baigash te haya gustado y te haya inspirado por sobre todas las cosas para seguir adelante, para ir por este camino de expansión de conciencia, de elevación, un tiempo de aprendizaje, que no sea solamente transmitir información, sino llevar a la acción, ¿no? Llevar en este mundo de la materia, de lo físico, todas estas herramientas que nos provee la Torah para el mundo en el que vivimos. Acá termina la porción Baigash, espero que les haya inspirado. Recuerden siempre ser parte de este correr de la luz y lo que hacemos, este trabajo de expansión, y pueden ser parte a través de su sedacá, de su contribución, de lo que quieran, pueden hacer esta sedacá, como se le llama, este acto de justicia. Entonces, ser parte de seguir corriendo la luz, que es lo que hacemos cada encuentro, en martes a las 20 horas, lo que hacemos es proponer esta idea de expandir luz y que esto pueda correr, que no quede solamente para nosotros, porque corre al mundo. Y vos podés ser parte también entregando tu donación, contribución para nosotros. Muchas gracias y será hasta el próximo encuentro, martes 20 horas.